Ahora, cuenten 5 segundos. Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la cuenta de Facebook de la Universidad Intercultural Surandino. En esta oportunidad estamos reunidos con Juan Jacobo para iniciar un ciclo de charlas con motivo de que se presenta un nuevo escenario que es una constitución nueva para nuestro país. Y en esta oportunidad hemos invitado al hermano Gilata Marcamasi. Marcamasi quiere decir que somos del mismo pueblo, de Caquiena, para conversar con Juan Jacobo Tancara Chambe, quien es doctor en filosofía, sobre un tema que lo hemos denominado este ciclo de charlas, Nueva Constitución desde el Pachacuti Aymara. Y Juan Jacobo, en esta oportunidad nos une en un hecho histórico. Y en esta oportunidad queremos conversar sobre este escenario que se nos presenta. Sería bueno que te presentaras y también presentaras lo que vas a exponer, Juan Jacobo. Muy buenas tardes, Carlos, Askijay Pujipana, Gilata Carlos. Bueno, un gusto saludar a quienes nos están viendo. Y bueno, yo traigo una pequeña, yo diría un granito de arena, como decimos coloquialmente, un aporte para reflexionar, ¿no?, sobre este proceso tan complejo que estamos viviendo y desde la perspectiva de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo aymara del norte de Chile, de la provincia de Parinacota. Todo lo que diga lo he aprendido escuchando a hermanos, hermanas aymaras, y eso es lo que podría decir, ¿no? En las comunidades, de ahí está la fuente de la sabiduría. Nosotros no, si no fuera por eso, no sabríamos nada, ¿no?, sobre esto, ¿no? Son las comunidades, los hermanos, estos diálogos, estas convivencias, los que nos nutren y pues podemos compartir un poco de esta sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Y vamos a ver, ¿no?, cuál sería el aporte, ¿no?, de estos pueblos, especialmente de la provincia de Parinacota, ¿no? Hay que señalar porque nuestro discurso está situado en un contexto. Bueno, muchas gracias, Gilata Carlos, por la oportunidad. Bueno, hemos titulado el ciclo de charlas, en ella hemos considerado el concepto de Pachacuti. ¿Podríamos esbozar cuáles son los lineamientos, el concepto de lo que es el Pachacuti, hermano Jacobo? Bueno, el Pachacuti, el Pacha tendría que ser, ¿no?, para los que, bueno, yo también, ¿verdad? Siempre hemos pasado en la escuela, ¿no?, por esta enseñanza occidental. Entonces sería como parecido al logos en griego, pero es más que eso, ¿no? Es el todo, el tiempo y el espacio, digamos. Es el todo viviente, ¿no?, que nos sostiene, es la vida. Y el Kuti es la revuelta, el cambio, la transformación, dar vuelta, ¿no? Había un hermano quechua que decía, ¿no?, el Pachacuti es como una vuelta, ¿no?, y colocaba su palma, ¿no? El mundo se da vuelta. Lo que está abajo pasa arriba, lo que está arriba pasa abajo. Como no se cree en la historia lineal del tiempo, sino en estos ciclos de Pachacuti, uno de los más grandes Pachacutis sucedió hace 500 y más años atrás, con la llegada del conquistador europeo, y se dice que estamos viviendo en estos tiempos un Pachacuti. Entonces el Pachacuti es la vuelta, la revuelta. Es una gran oportunidad, además. Los griegos dirían el kairos, pero bueno, solamente para hacer alguna comparación, sin embargo, el Pachacuti es tiempo especial. Es un tiempo especial de oportunidades para la reconstitución, para el resurgimiento, y emerge otro mundo, un nuevo tiempo. Y bueno, entonces eso sería el Pachacuti. Entonces podríamos decir que se avecina un nuevo escenario, un recambio, como dices tú. Y esto lo podemos ligar con que
se pretende cambiar nuestra Constitución. Y para ello sería bueno también saber qué es la Constitución, cuáles son los elementos que la contiene, para qué sirve. Bueno, en este sentido, como un ciudadano, sabemos, ¿no?, que como ciudadanos y ciudadanas sabemos que la Constitución es la carta fundamental, ¿no? Aquellas reglas que van a rayar la cancha. Es la madre de todas las leyes en el Estado, en la República de Chile, y se llega a ello por un pacto social, y ese pacto social se representa en las leyes. Y bueno, entonces cuando uno va a participar de la Asamblea Constituyente, es para hacer un pacto social. Y quiero decir una cosa, ¿no? Que la Asamblea Constituyente es un poder constituyente, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que haber la más variada representatividad, toda la sociedad chilena debe estar representada, toda. Entonces, de ahí surge una carta magna, conjunto de leyes que van a reglamentar la vida del país. Entonces, eso sería concretamente para no abordar más allá, pero bueno, quería hablar un poco del poder constituyente, del poder constituido, que en Chile ha venido a menos, ¿no? Porque la soberanía popular es lo que en Chile, digámoslo así, no ha participado, ¿no?, en la constitución que tenemos. Pero bueno, lo dejo ahí porque para solamente decir que, como a grano de tu pregunta, es la carta fundamental, la madre de todas las leyes, podemos decir. O como dicen Claro, los abogados también. claro, es como un pacto social y político, ¿cierto?, de todos los grupos de interés que conforman un país. Sí. Y asumiendo eso, también están las distintas miradas. Y nosotros los pueblos indígenas también tenemos una mirada del mundo. Y eso lo llamamos la cosmovisión. La cosmovisión aymara. ¿Qué es la cosmovisión aymara y cómo se puede relacionar con una constitución? ¿Cómo puede estar ahí el espíritu de lo que es de nuestra mirada del mundo? Porque en el fondo la constitución es un pacto político y social político porque ordena toda una estructura de un conjunto de leyes, de un conjunto de instituciones. Y ahí tiene que caber miradas. ¿Cómo a partir de la cosmovisión aymara podemos nosotros incorporar en una eventual nueva constitución? Bueno, una nota a pie, la palabra cosmovisión es una palabra que hemos incorporado, ¿verdad? Entonces, porque a mí siempre me gusta destacar esto de que la cultura aymara no es una cultura estática ni muerta, ni estancada, quiero decir, sino viva, que constantemente va interrelacionándose con otras culturas, aprendiendo, ¿verdad? Entonces no existe, porque si no seríamos seríamos fundamentalistas, ¿verdad? Entonces eso yo no creo que es la idea. La palabra cosmovisión se lo debemos a un filósofo, pensador alemán, Wilhelm Dilthey. Él decía en alemán, Weltanschauung, Weltanschauung, Welt, el mundo, y Anschauen es la mirada que tenemos del mundo, la contemplación del mundo. También una mirada hacia nosotros mismos. La cosmovisión implica una mirada integral, cultural, política, económica, ¿no? De esa manera habitamos el mundo, ¿no? Tenemos una concepción, una interpretación del mundo para poder vivir en él, ¿no?, buscando siempre afirmar la vida. Y sobre la cosmovisión andina se puede decir mucho, ¿no? Y esto, como lo puedo repetir, yo he vivido en Bolivia, ahora he estado en Perú, estoy en algún lugar de la sierra de Perú. Entonces uno aprende. Y por supuesto también leyendo a algunos hermanos que han sistematizado, filósofos. Bueno, pero para no dar más larga en este aspecto, vamos de una vez. Hay principios aymaras, andinos, quechuas, que son fundamentales, como el tema de la relacionalidad, que postula que nada vive por sí solo, sino que todos somos interdependientes, principalmente de la madre tierra. El otro principio es la correspondencia. Todo tiene su par, ¿no? En aymara decimos chachaguarmi, varón, mujer. Nudo, cuando amarramos un saco, nudo hembra, nudo macho. Hay piedra hembra, piedra Exacto. macho. Todo tiene su
correspondencia, arriba, abajo, muerte, vida, varón, mujer, divino, humano, bueno, malo, etcétera. Entonces, hay una correspondencia. Hasta la zampoña, es de Por par, supuesto, se toca exactamente, de par. exactamente. La complementariedad, ¿no? Que incluye a los opuestos. No se destruye a uno para que el otro salga victorioso. En este sentido, no es como el fútbol, digamos, ¿no? En el fútbol siempre hay un derrotado, ¿no? Qué lindo sería que después del juego todos ganáramos, hiciéramos una gran fiesta. Pero en la lógica occidental siempre tiene que haber un derrotado, ¿no? Es por eso que izquierda-derecha, ¿no? Entonces hay que acabar con la derecha, o hay que acabar con la izquierda, ¿no? Lo que estamos viendo en todo lo que es la constitución política del Estado. Vivimos en Chile una democracia controlada, tutelada, y una constitución que neutraliza la soberanía popular, porque el objetivo es exterminar, anular, al contrario, al opuesto, y no llegar a un consenso. Desde el mundo indígena nosotros hablamos de consenso. No se vale exterminar al otro, a la otra, sino llegar a un consenso. Por eso es que es importante el tema de estos principios como la complementariedad. Y después está la reciprocidad, ¿no? Decir la reciprocidad, todo lo que hagamos se devuelve. Así, por eso hacemos la pagua en Parinacota, ¿no? Y en Arica también, en Iquique, bueno, en varias partes, porque le convidamos comida a la madre tierra, le invitamos bebida. Algunos le invitan alguna comida, otros vino, no sé. Invitamos para que también la madre tierra come. Así, de esa manera, estamos nosotros haciendo una reciprocidad con la madre tierra, porque ella también nos da el alimento, nos nutre. Sin la madre tierra no podríamos vivir. Entonces, la pagua no es y esto lo digo también porque hay algunos aymaras cristianos que me están escuchando, ¿no? Porque así somos los aymaras, tan diversos, ¿no? Incluso hay aymaras adventistas, testigos de Jehová, mormones, incluso he visto en Bolivia aymaras, y en todos lados también, aquí en Perú también. Entonces yo diría que esto no es un rito pagano, así como quieren desvalorizar, sino es una lógica de corresponder a la madre naturaleza, de convidar. ¿Cómo no vas a convidar a tu madre? ¿No? Bueno, y de aquí también se deriva de que la madre tierra, por ejemplo, no puede ser propiedad privada de nadie, no puede ser vendida. ¿Cómo vas a vender a tu madre? Eso es un absurdo. Bueno, tenemos el tema de la ciclicidad, es decir, todos nosotros, los pueblos indígenas, no creemos en la linealidad de la historia. No, eso es una aportación, digamos, cristiana, occidental, que ha tenido su valor, pero que también nos lleva a lo que yo diría, no solamente yo lo digo, sino, bueno, uno siempre aprende de los demás, como les decía en un comienzo, nos lleva al mito del progreso. ¿Por qué mito en este caso? Porque no existe el progreso. En realidad no marchamos hacia ningún lado. Entonces, la linealidad de la historia nos dice, se vive una sola vez y después el juicio, el fin del mundo. Por eso es que los ideólogos neoliberales, aunque dicen que esa palabra es despectiva, discúlpenme, pero no me acuerdo de otra palabra para usar. Además, creo que es la palabra que por el uso se entiende. Discúlpenme si ofendo a algún neoliberal con esa palabra, pero los neoliberales, por ejemplo, algún ideólogo neoliberal hablaba del fin de la historia y que el último ser humano sería el liberal demócrata, ¿verdad? Aunque democracia en Chile se puede hablar muy poco porque es una democracia controlada, tutelada, y es una constitución más bien que neutraliza, como dicen los abogados, que son críticos, la democracia y la soberanía popular. De tal manera que la linealidad de la historia nos lleva hacia el mito del progreso, que no existe el progreso, o sea, no marchamos a ningún lado. Y es por eso que a un futuro que no existe, se sacrifica lo que existe, los recursos naturales, a la madre tierra, al ser humano. Lo sacrificamos en ahora, queriendo alcanzar un futuro que no existe. Son ideas utópicas hacia el futuro. No es malo tener utopías, ¿no? La utopía es importante cuando uno lo ve como un horizonte para poder caminar, pero siempre hay que considerarlo como un horizonte y no como una realidad que se va a llevar a cabo. Sin embargo, los proyectos occidentales, llámese socialismo real, llámese liberalismo, neoliberalismo,
apuntan a un progreso, a un futuro, a un reino de Dios, podemos decir en términos como se usa en la teología, pero ese reino de Dios nunca va a llegar y se sacrifica lo que tenemos ahora por alcanzar ese reino de Dios, digamos, que es el mito del progreso. Entonces, la ciclicidad nos habla de que más bien existe la historia en espiral, donde no retorna lo mismo, sino que retorna, todo retorna, pero de una manera nueva. Porque así es el ciclo también agrícola, ¿no? Todo retorna, ¿no? Todo es un ciclo de vida, porque el pensamiento indígena está apegado a la tierra, a la vida. De ahí saca sus categorías, no en abstracciones, no en inventos ni en mitos. Bueno, el mito en sí mismo no digo que sea malo, ¿no? Porque hay mitos, el mito se acude al mito para poder explicar aquellas cosas que no se pueden explicar, ¿no? De otra manera, se acude al mito, pero existe una ilusión, podemos decir así, una imaginación trascendental, que esto, reino de Dios, ¿no? Qué sé yo, alcanzar esa meta del crecimiento, del bienestar, pero sacrificando a la madre naturaleza y al ser humano. Entonces la ciclicidad es el eterno retorno de lo nuevo, siguiendo esta lógica, esta dinámica de la madre naturaleza. Ahora, el ser humano en la cosmovisión andina es dirían los aymaras, un jaque, o un runa, dirían los quechuas, que no está llamado aquí para enseñorearse, ¿no?, de la madre tierra, no está llamado para producir o consumir hasta destruir la naturaleza del medio ambiente, sino está llamado para ser un jardinero, como dicen los hermanos y hermanas aymara, ¿no?, para un cuidador. Para eso está llamado el ser humano, o sea, esa es su principal función, como un cuidador, porque si es productor o consumidor, eso lleva a lo que estamos ahora, a una crisis de civilización. Inclusive es más, algunos filósofos que de alguna manera son críticos, de hecho son críticos, ¿no?, de alguna manera, hablan que estamos en un tiempo donde es posible decir que posiblemente es posible el suicidio colectivo de la humanidad. Es por eso que se amerita otras lógicas, otras cosmovisiones, y yo les señalé algunas, no sé si estoy quitando mucho tiempo, de repente hay otras preguntas, pero eso es lo que podría decir hasta ahora para no abarcar, ¿no?, porque para que también podamos conversar un poco. Bueno, todo esto conlleva que la cosmovisión andina o aymara, que el ser humano es un elemento más de la naturaleza. Es por eso que esbozaste todos esos principios que en su momento fueron reales. Por ejemplo, yo voy a tocar algunos ejemplos nomás para graficar. Por ejemplo, el tema del consenso. Por ejemplo, cuando yo estuve en Caquena, hasta en la década del 70 que tenía, porque yo nací en 1966, en la década del 70 se juntaban y generalmente siempre era por un acuerdo, por un consenso total, de tal manera de que justamente no existiera personas que se sintiesen ganadores y tampoco personas que se sintiesen perdedores, porque eso afectaría la armonía de la comunidad. Y para lograr grandes cosas, un potencial importante era mantener la armonía, a pesar de las diferencias que existían entre sí. Entonces, por lo tanto, siempre los acuerdos eran a consenso y no por una democracia, podemos llamarlo una democracia occidental, donde la mayoría es quien se hace lo que la mayoría logra acordar. Entonces, podríamos decir que la Constitución, en cierta medida, tiene que, como dice, constituir, o sea, de ahí nace. Entonces, el Pachacuti, que es un retorno, un recambio, es poder volver a aunar en un aspecto de armonía una nueva constitución. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva tanto hacia la historia de lo que fue nuestro pueblo, como también en el horizonte del futuro, a partir de las decisiones que vamos a tomar
en estos tiempos, es decir, ahora, porque las decisiones que se van a tomar ahora, me refiero a lo que viene en el plebiscito y después del el trabajo que van a realizar en el caso de que se lleve a crear una ¿cómo se llama? Gane el apruebo y se establezca los constituyentes, y eso va a significar un trabajo que se estima que va a durar unos 2, 3 años. Tomando eso como un tiempo de ahora, ¿va a repercutir en las futuras generaciones? Por supuesto, si el pueblo indígena decide entrar a la convención, ¿no? Esta convención que va a redactar, todo significa que acepta el pacto social. Esto es como casarse, ¿no? Si nos casamos, ya tenemos responsabilidades y no podemos después salirnos con fácilmente, ¿no? Entonces, por eso, a mí lo que me preocupa es que ya se está hablando de un fraude, ¿no? Y eso yo desde la ética de los pueblos originarios digo, ¿no? Llamar a la conciencia a los políticos y a los partidos políticos, que por favor, a nombre, no hablo a nombre de nadie, sino simplemente a nombre del sentido común, ¿no? Sería un grueso error si ellos cooptaran el poder soberano del pueblo, entonces esa es la gran sospecha que hay hoy, ¿no? Porque yo entiendo, y todos sabemos, que la soberanía está en el pueblo, que es el poder constituyente, y los demás son poderes constituidos que deben someterse a lo que dictamine la soberanía popular. Entonces, estamos en un momento muy complejo donde se están levantando sospechas y esto puede traer más consecuencias negativas para el país. Ya se ha tenido, algunos dicen estallidos, otros dicen levantamiento social, que ha sido muy lamentable, muchos heridos, mucha destrucción y también mucha gente que perdió su vista. De tal manera que no hay que llegar a la violencia, pero si hay este comportamiento de la clase política anquilosada en el poder, yo veo ahí, cuando yo era niño veía unos políticos y veo a los mismos políticos, ¿no? A mí me gusta esta lógica del Ayllu, donde el poder se rota, de tal manera que todos aprendamos a ser diputados, no digamos todo ya quizás a nivel macro, más general, como un estado más complicado, pero ustedes pueden ya más o menos hacer las analogías, las relaciones, o pueden inspirarse. En el año como más pequeño, entonces todos tenemos que aprender a hacer gilacatas. Eso yo vi en Bolivia, ¿no? Todos tenemos que aprender a hacer gilacatas, todos tenemos que turnarnos en el poder, porque todos tienen que aprender, y esta es la forma de por qué los movimientos indígenas siempre tienen líderes, ¿no? Porque todos tenemos que aprender a ser líderes, o llamarle otro nombre tal vez, gilacatas, para no usar este otro concepto, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a ser dirigentes del pueblo, ¿no? No solamente uno solo, pero yo veo políticos hay 40 años, ¿no? Más de 40 años en el poder. Eso, como decían los bolivianos, hay un concepto que usan, ¿no? Yo creo, no quiero insultar a nadie, no estoy dando ningún nombre, pero me preocupa, ¿no? Una angurria, decían los bolivianos, de poder. Entonces, eso la gente se cansa de eso y muchas cosas más, por supuesto, ¿no? Ya, ¿para qué vamos a repetir, ¿no? La educación, es la educación más cara del mundo, una de las educaciones más caras del mundo, yo lo puedo decir porque estudié fuera, por eso mismo fui a estudiar fuera de Chile, porque en Chile no se podía pagar. Hay becas, me dirás, sí, pero mis padres eran del campo, no tenían educación formal, por lo tanto no me podían aconsejar. Mis hermanos no eran universitarios, entonces no me podían decir, mira, consigue esta beca o anda, búscate esta ayuda, no. Entonces tuve que ir a formarme afuera, a Bolivia, a Costa Rica, a Europa. De tal manera, ahí aprendí que la educación de Chile es una de las más caras y no es la más eficiente tampoco. Quizás, bueno, yo estudié ciencias humanas, tampoco digamos que se justifique. Ahora mismo vemos la universidad, y esto también debería ser tema de la Asamblea Constituyente, que no les preocupa la cultura local, especialmente la literatura, que es el otro campo que yo exploro, donde aprendo también, que no le interesa, por ejemplo, la producción de literaria local, porque hace poco tuvimos, ¿no? un encuentro en esa naturaleza, y veo que las universidades no tienen ese interés. No estoy criticando, no me lo tomen a mal, pero es lo que ve, es lo que se ve. Y alguien más me puede corroborar eso. Entonces, eh, pienso que ese es el nudo que estamos teniendo ahora, ¿no? Y los pueblos originarios tienen que preguntarse si quieren casarse con esta constitución, si quieren casarse
porque después no van a poder así nomás salirse y decir, no, yo la desconozco y punto, ¿no? Se van a casar, van a tener que asumir, cumplir derechos y obligaciones, obviamente, y aceptan el pacto social. Porque hay otra visión, que más bien, quizás, no sé si, no puedo decir si es mayoritaria, minoritaria, no quiere participar, porque ya ve que es un engaño, ahí está, puede ser cooptado por los partidos políticos. Entonces, eso tenemos que reflexionar, las personas que pertenecemos a este pueblo, y además ver si a través de la vía constitucional o a través de la vía de una autoconvocatoria del pueblo aymara podemos también reafirmar nuestro pueblo como pueblo, ¿verdad? Porque ahora, siendo realistas, vivimos una desestructuración, un constante etnocidio del pueblo aymara. No estoy exagerando, ¿no? Muchos ya han asumido nomás que mejor ser chileno y olvidarse de ser aymara. Otros, como yo, estamos volviendo con fuerza, porque yo me crié hasta los 8 años, 7 años, allá en el altiplano, con ovejas, con llamas, en medio de los bofedales, en la cordillera y en la precordillera, ¿no? En los potreros de Putre, en los barrancos de Putre llevábamos las ovejas. Entonces, tengo una subjetividad indígena por el modo de vida. Entonces, por un tiempo no se nos hizo creer de que eso no era el ideal de vida y había que buscar también beber del mundo occidental, etcétera. Y bueno, hay que aprender, hay que intercambiar, por supuesto, pero hemos olvidado gran parte de nuestro idioma, de nuestras culturas, y hemos quedado en la nada. Porque la identidad chilena, y es otra cosa que también hay que repensar cuando uno piensa en un pacto social, en nuestro caso es muy endeble, no se sabe qué es ser chileno. Porque viene y muy bienvenido todos, ¿no? Porque nosotros los pueblos originarios somos los que hemos dado la bienvenida históricamente y siempre a los migrantes de Europa. Nunca lo hemos perseguido, ni mucho menos, ni discriminado. Pero cuando gente de este color de tierra que tenemos va a Europa o Estados Unidos, lo discrimina, especialmente en el norte, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Pero los pueblos indígenas jamás hemos discriminado a los migrantes que han llegado. Entonces yo les decía, puede llegar aquí un alemán, nace su hijo y es chileno. Entonces, ¿qué es ser chileno? Es una identidad en constante construcción y no es una sustancia tampoco. Entonces, yo vi más por sentido común. Es más claro ser aymara que ser chileno. Ahora, ambas identidades, las identidades no son sustancias, como decía hace rato, sino que están en permanente movimiento, construcción, reconstrucción y alimentándonos de otras culturas también. Entonces, para evitar el fundamentalismo identitario. En fin, entonces, yo pienso que esta es una gran oportunidad. Siempre la constituyente es una gran oportunidad, pero siempre y cuando los partidos políticos anquilosados en el poder, no todos por supuesto, no quiero generalizar porque también hay buenos políticos, pero la ciudadanía, no yo, sino que la ciudadanía identifica como a la mayoría, con un 90% más de reprobación. Hace meses atrás había una encuesta, ¿no?, con más del 90% de reprobación para los partidos políticos y de los políticos. Transversal. Desde la izquierda hasta la derecha. Yo creo que no todos son malos, hay muy buenos políticos. Yo he conocido muy buenos políticos, por supuesto, no hay que generalizar. No quiero generalizar, eso sería un absurdo generalizar. Pero es el juicio de la soberanía, del pueblo, digamos así. Entonces, una asamblea constituyente es eficaz y es una gran oportunidad, pero si se respeta la soberanía popular. De lo contrario, no es una asamblea constituyente. Vamos a seguir, como les decía, y no es que lo diga yo, lo dicen varios especialistas, yo más bien estoy repitiendo, nada más. Vamos a seguir siendo partidos políticos, democracia neutralizada y nosotros ciudadanos neutralizados, con una constitución que fue creado para eso, para neutralizar. Si quien escribió la constitución, ustedes ya lo conocen, dijo que había que hacer la constitución de tal manera que en el caso que llegaran nuestros adversarios, nuestros opositores, no la pudieran cambiar. Entonces ya quien redactó esta constitución ya lo tenía pensado de esa manera, que fuera
difícil cambiarla. Él mismo lo dijo. De tal manera que eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo una democracia tutelada y va a ser difícil romper eso. De ahí surge la sospecha, y yo le encuentro razón, no sé, yo sea por sentido común otra vez, como simple ciudadano, yo le encuentro razón a esa sospecha. No quisiera, digamos, decir que está mal, ¿no? Pero tiene que hacerse como corresponde. Eso es no hay que mentir, no hay que robar, no hay que ser flojo, ¿no? Estos principios incas, ¿no? Yo creo que justamente hay mucho de estas cosas, hay mentira, hay manipulación, y difícilmente se puede a veces, digamos, uno negar esta realidad. Entonces yo no sé, pero solamente digo al pueblo aymara, ¿no? Que tiene que pensar, reflexionar, todavía queda tiempo, y ver no que yo quiera, porque mi opinión personal no vale, no es una opinión nomás. ¿Qué como pueblo queremos? ¿Vamos a casarnos? ¿Estamos conscientes? De repente es una gran oportunidad. Si se hace como corresponde, yo diría de manera personal, pero hay que pensarlo como pueblo. ¿Por qué? Porque en los pueblos indígenas somos comunitarios, no somos individualistas. ¿No? La ideología que ha dominado la Constitución dice, ¿no? La libertad individual, derechos individuales, mi libertad infinita, ¿no? Entonces cualquiera que haga una pequeña ley para favorecer a los desempleados, a los ancianos que no tienen pensión, para bajar el costo de la universidad, para fomentar el nuevo sindicato, cualquiera que saca alguna ley, ya, eso está en contra de la libertad y por lo tanto nos va a llevar al caos, a la destrucción. Esa ideología que creó la Constitución es ideología política. Entonces piensa de esa manera, lo ve todo en blanco y negro, ¿no? Piensa que cualquier reforma en dirección a lo social ya es el comunismo, ya es el totalitarismo, es la dictadura, va a Chilezuela, nos demonizan inmediatamente a los que queremos algún cambio. Ven el mundo en blanco y negro, ¿no? Es decir, si no es neoliberalismo, si no es mercado total, si no es crecimiento económico, no sirve. Si no es capital humano, no sirve. Hasta los seres humanos ya no somos seres humanos, somos capital humano, imagínense. ¿Verdad? Estamos en un mercado total, un mercado, yo diría, totalitario, dictatorial. Las leyes del mercado son las leyes que gobiernan el mundo, deciden la vida y la muerte. Los aymaras somos comunitarios, no creemos en ese yo, no creemos en el ego cogito ergo sum, como decía, ¿no? Descartes, sino creemos que es la comunidad lo que está en el centro. Y como comunidad, como pueblo, debemos tomar una decisión. Si esta asamblea, así como se está, ni siquiera se llama asamblea, ¿no? Es convención, hasta eso, hasta el nombre ya levanta sospecha. Ya ha levantado sospecha, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que he escuchado de mis conciudadanos y conciudadanas. ¿Verdad? De tal manera que como comunidad debemos pensar como pueblo. Tanto hablamos que somos pueblo, como pueblo, como comunidad debemos pensar si realmente este es el camino que queremos para nosotros, para que se reconozca nuestra cultura, para que se reconozca nuestro idioma. Hay que hacer un gran impulso a nuestro idioma, ¿no? Que realmente sea obligatorio en el territorio aymara que hablen el aymara, que sean bilingües o trilingües, ¿no? Porque después pueden aprender inglés. Si saben 2 idiomas, aprenden rápido un tercero. Hasta mentalmente ayuda más a aprender 2 idiomas. Sería una gran riqueza para el país. Bueno, en el sur hablarán el idioma de los pueblos, pero de los pueblos originarios que allá existen, pero en el norte el aymara, digamos. Nosotros mismos tenemos que matricularnos a estudiar el aymara. Nada está perdido, más bien todo es una oportunidad, ¿verdad? Y también si respetan nuestra territorialidad, ¿no? El convenio 169, qué sé yo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, habla de la autodeterminación, incluso del autogobierno se puede interpretar. Entonces, tenemos que pensar como pueblo. Yo no puedo dar aquí directrices, ni manipular, ni mucho menos, simplemente reflexionar, ¿no? Si somos un pueblo, debemos ir con un pensamiento, en este caso, porque yo sé que también la naturaleza humana tiene diferencias, diversidades, y está bien, pero en este caso es una cosa muy importante. Tenemos que decidir si como pueblo nos vamos a casar con esta constitución o proponemos otra cosa.
tenemos el derecho a la autodeterminación. Jurídicamente tenemos el respaldo para autodeterminarnos. Políticamente, para empezar, obviamente que culturalmente, lingüísticamente, etcétera. Entonces, eso es la reflexión que yo llamo, ¿no? Yo llamo, porque si no, hay muchos que dicen, tanto aymaras, mapuches, como de otros pueblos, dicen que de repente la nueva convención constituyente serían los mismos parlamentarios que están ahora. Eso sería un gran problema. No, porque yo no es que yo lo diga yo, es que ya eso lo ve todo el mundo. Yo ya quizás aburro ya con decir lo mismo, ¿no? Porque ahí sí que son una cosa que no podemos prever. ¿Qué puede pasar? Puede haber un levantamiento, puede haber una cosa grave, que no queremos la violencia. Nosotros los pueblos indígenas somos pueblos de paz. Tanto es así que históricamente hemos negociado siempre. Nuestros abuelos han negociado, nuestros padres han negociado con el Imperio Español, han negociado en esta región con el Estado peruano, han negociado con el Estado chileno. Estamos negociando, es la manera como hemos subsistido y resistido, porque apostamos por la paz, no por la violencia. Y en esa perspectiva, entonces, de tal manera, Juan, y en esa misma perspectiva, haciendo un poquito de memoria, mencionaste el convenio 169 de la OIT, derechos que se ganaron a nivel de Naciones Unidas. Yo destaco y valorizo ahí mucho el tema de la diplomacia indígena internacional para conquistar ciertos derechos internacionales. Cosa distinta, por ejemplo, que ha sucedido en Medio Oriente, que ha sido más sangrienta la situación. Por lo menos durante más o menos de 25 años, muchos dirigentes indígenas, hombres y mujeres, han logrado conquistar espacios y derechos a nivel de todo lo que tenga que ver con derecho internacional. Y dada la casualidad que la literatura que dice al respecto no se menciona a personas que sean indígenas. O sea, yo he leído varios literatura al respecto de estas conquistas que han realizado muchas personas, y siempre hablan de líderes y lideresas indígenas e intelectuales, pero rara vez se menciona un nombre en particular. Cosa distinta es de destacados intelectuales que no son indígenas, pero que sí colaboraron a la causa indígena. Entonces, considerando este principio y forma de actuar de los indígenas, que en la práctica sus acciones han demostrado que somos somos pueblos de paz. ¿Qué objetivos se podría alcanzar en una nueva constitución? ¿Qué objetivos, digamos, que sean necesarios, que deben estar considerados en una nueva constitución desde la cosmovisión aymara? Bueno, dado bueno, uno puede dar un listado, puede enumerar cosas. Yo pienso que hay que recoger toda esta, aunque siempre hace falta una mayor sistematización, darle una mayor, digamos, más investigaciones sobre el buen vivir, su macamaña, el incausay en quechua, donde, por decirnos algunas ideas, porque yo sé que la gente que nos está escuchando pueden decir más, ¿no? Seguramente hay muchos de pueblos originarios, o algunos, varios, no sé. El agua ya no debería ser privada. La madre tierra, por decirlo de alguna manera, con derechos, como un ser humano. Nuestro chacha guarmi, para poner fin, aunque ya hay avances, ¿no? Debe haber una participación, si mal no recuerdo, de 40% de mujeres en los partidos políticos. Bueno, hay un avance, pero igual, ¿no? Despatriarcalizar nuestra sociedad. Porque la madre es la Pachamama, como decimos, ¿no? En América Latina, en los pueblos andinos,
es una categoría potente, ¿no? Y no es una metáfora, es una realidad. Ella nos da de comer, nos sustenta, como ya dije, ¿no? Y de ahí surge una espiritualidad de la vida. Para reproducir la vida, como seres humanos necesitados, concretos, con cuerpo, y reproducir esta vida en comunidad, afirmar la vida en comunidad. Ese es el tema de la comunidad. No avanzar hacia categorías abstractas, sino la oportunidad que tienen los pueblos originarios para la autodeterminación, para velar por su territorio, por sus recursos, los recursos que hay en su territorio. De tal manera que eso ya lo dice el convenio 169, ¿no? Sobre la consulta a los pueblos originarios, etcétera, pero está en el papel. Somos nosotros los que tenemos que hacer carne. Igual que la constitución, ¿no? Cualquier constitución que surja está en el papel. Y eso no es que porque esté en el papel ya mañana va a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros. Por eso es que yo repito esto, ¿no? Tenemos que, quizás, no sé si los términos son adecuados, me pueden criticar, no hay problema, pero la idea se entiende. Quizás amerita antes una asamblea constituyente del pueblo aymara. No digo que no existamos, pero para reconfirmar, reconstituir, redefinir, tomar decisiones trascendentales como este proceso que estamos viviendo. Yo creo que las leyes se hacen, y los abogados lo hacen, lo redactan, etcétera, pero tiene que haber un marco filosófico de sabiduría, en este caso indígena, que pueda inspirar estas leyes. Y es el hecho de que, como decían los zapatistas, en México, un mundo donde quepan todos y todas, incluyendo ahí a la madre naturaleza. Yo pienso que esa debería ser la sabiduría, si quieren llamarle la filosofía, el principio de fondo de una nueva constitución. Que todos estén incluidos. Va a costar, porque, digamos, hay una ideología occidental, como yo les decía, que privilegia el totalitarismo del mercado, apunta hacia un ideal utópico que es la competencia perfecta en el mercado. Todo lo que no es mercado no sirve, capital humano, ya lo señalé, progreso, el mito del progreso, la libertad individual, dicen, no, pero yo diría la libertad individualista. Entonces, eso choca frontalmente con la lógica de los pueblos originarios, porque choca el concepto de comunidad versus individuo calculador. Luego tenemos que la Carta Magna permita la sustentabilidad. Bueno, eso sería un término más, ya estoy repitiendo, ¿no? Lo que yo había dicho antes con esta relación que tenemos con la madre naturaleza. Bueno, yo no sé, uno podría decir muchas cosas, pero a mí no se me quita de la cabeza que se necesita una correlación de fuerzas para poder llegar a esto, una capacidad negociadora, que eso era hacer política. Pero nosotros tenemos que ir con una postura de comunidad, como pueblo tenemos que ir. Porque, bueno, alguien tal vez puede arrogarse la representación del pueblo aymara y puede ir, ¿no? Los partidos políticos lo pueden sacar, pero yo creo que no tendría legitimidad. Y ya estaríamos empezando mal. Entonces, uno puede hablar muchas maravillas de hacer una nueva constitución. Otro detalle, es que las constituciones no son eternas. Algunos piensan, dice, la nueva constitución ya de aquí a 50 años más, ¿no? Depende otra vez de la soberanía popular. Depende otra vez porque surgen nuevos derechos. Antes no existían el derecho, por ejemplo, ya para hacer más, ir más allá, el derecho de la madre tierra, que una constitución lo debería tener. Surgen nuevos derechos, cambian las coyunturas y las constituciones pasan. Y es necesario las reformas. Claro, no siempre se hacen asambleas constituyentes, pero se hacen reformas, ¿no? Ni siquiera la constitución que tenemos en Chile, que era para que no la cambien,
igual sufrió muchas reformas, muchísimas reformas, porque no se adaptaba pues a los tiempos que vienen, a la coyuntura, quiero decir, a la nueva coyuntura social o a la nueva situación, digamos mejor. Entonces tuvo muchas enmiendas, pero ya no, ya esta, digamos, esta carta magna, este rayado de cancha ya no se sostiene. Ya no se sostiene, eso creo que ya lo han dicho de todos los sectores políticos y también ciudadanos, pueblos indígenas, de tal manera que es necesario escribir una nueva constitución. Ahora, una nueva constitución tampoco significa que no se toma en cuenta la constitución anterior. Hay cosas pues que si son positivas se rescatan. A veces nos quieren presentar, ¿no?, que digamos, a los que apoyamos siempre la reconstitución de una sociedad, de un país, para bien del bien común, para el bien común quiero decir, mejor, no significa, ¿no?, que queremos borrar todo, hacer que desaparezca todo y empezamos de cero. No, eso es absurdo. ¿Quién piensa así? En ninguna parte ha sucedido eso, ¿no? Ni en Ecuador, ni en Bolivia, ni en ninguna parte ha pasado eso. Estos países que han tenido asamblea constituyente. Sino, siempre se toma en cuenta por toda la constitución anterior y se va incorporando. Bueno, se escribe de nuevo una nueva constitución, pero no significa borrón y cuenta nuevo necesariamente. ¿No? Eso también ya es propaganda política. Tampoco hay que demonizar, digamos, ¿no?, de que va a venir el caos, el fin del mundo, como les decía, ¿no? Hay cierta ideología, ¿no? Yo diría un poco fundamentalista y extremista, ¿no? Yo creo que no hay que caer en los extremos, ¿no? Que dicen que si ya es el fin de Chile, el fin del mundo, el caos, y como eso asusta, entonces ya hay que sacar al poder represivo, o sea, a la represión. Por eso se reprime tanto, ¿no? Porque se piensa de que viene el fin del mundo, cuando no viene el fin del mundo, sino que el pueblo va a dar un nuevo impulso para que este país siga adelante, ¿verdad? Entonces no es el fin del mundo, no es una gran oportunidad, es una gran oportunidad, es un kairos, como decían los griegos, ¿no? Es un kairos, un tiempo único, un tiempo importante, un tiempo oportuno, es una crisis, bueno, se sabe, hay grandes oportunidades, de tal manera que no hay que demonizar tampoco esta posición, de tal manera que, vuelvo a repetir, ¿no?, uno puede decir muchas cosas que quieren la Constitución, pero todo depende de la correlación de fuerzas. Es por eso que tenemos que ir como pueblo. Eso es digamos, lo que yo pienso. No de manera de dirigentes individuales, sino el pueblo tiene que sacar lo que realmente va a ir a discutir a la Constitución. No que sea una idea del dirigente o del político, una idea que a él se le ocurra. Incluso por más que tenga buenas intenciones, tiene que emanar en este caso, de la soberanía del pueblo aymara, tiene que emanar lo que el pueblo aymara quiere. Por eso hay que hacer una gran asamblea del pueblo aymara para ver cómo enfrentamos esta situación, ¿no? Esta nueva realidad que tenemos ya muy cerca, y viendo los pros y los contras, y también no siendo ingenuos, sabiendo que hay fuerzas que van a intentar evitar esto, que van a poner piedras en el camino, que van a intentar sabotear, que van a intentar incluso, ahí tenemos los medios de comunicación, que es una manera también, no quiero generalizar, ya yo creo que la gente ya que escucha entiende, ¿no? Yo me refiero a las grandes corporaciones que sirven en algunos casos, o yo diría en muchos casos, o en la mayoría de los casos, como se ven en muchos países de América Latina, para neutralizar la soberanía popular, con la desinformación, la manipulación, la mentira que circula a través de los medios de comunicación. Vuelvo a repetir, porque no quiero tener problemas, ¿no? No todos. Hay medios de comunicación, así como hay políticos buenos, también hay políticos, digamos, que hacen bien su trabajo, porque eso de bueno o malo, bueno, es una categoría muy grande, solo la Pachamama nos puede decir, ¿no? Nuestra divinidad, a Chachilanaca, a Huichanaca puede decir, ¿no? Si estamos viendo, somos buenos o malos. Pero políticos que hacen su trabajo bien, relativamente bien. Y también hay medios de comunicación que hacen su trabajo de informar, de no parcializarse, pero también hay medios de comunicación que han jugado un papel político, como ya lo han dicho presidentes y otros líderes políticos, han jugado el rol político, ¿no? Son actores políticos, los medios de comunicación. Entonces, eso también va a estar en contra.
va a haber demonización, etcétera, ¿no? Entonces, quizás a la izquierda, ¿no? Más. Por eso es que los pueblos indígenas tenemos que nosotros tener esta de la cordura, del equilibrio, llevar al consenso, de la ética. Los pueblos indígenas tienen una reserva moral muy grande. Y pienso que si los pueblos indígenas no están en esta asamblea constituyente o convención constituyente, yo creo que sería una pérdida muy grande. Sería prácticamente un gran problema, un gran dilema. Pero en fin, disculpa, pero quería terminar la idea. Claro, yo recojo de todo lo que has señalado, tres elementos importantes. Uno, que todo esto debe nacer de un piso que se llama legitimidad, es decir, que nazca de todos los ciudadanos y ciudadanas. En este caso, llamemos así, del pueblo aymara. Es decir, que tenga una participación y una base legítima para poderlo incorporar en la nueva Constitución. Pero también es importante señalar que no es los elementos que se ponen en discusión no son unos elementos que van contrario al no indígena, sino que también lo beneficia. Por ejemplo, el tema, que es el otro elemento que yo destaco en lo que tú señalas, es la incorporación del respeto a la naturaleza. Y el respeto a la naturaleza es, por ejemplo, situaciones que están viviendo muchas personas, producto de la contaminación, producto de la escasez de recursos hídricos que a veces están controladas por un grupo de personas que son dueños de los derechos de agua y otras personas no tienen este vital elemento para vivir. Entonces, el otro elemento fundamental es el respeto a la naturaleza. Y un elemento muy básico, por ejemplo, yo hice una práctica de consultar a las personas, ¿qué es lo más importante para ti para vivir? Ojo, para vivir, no para tu vida. Y dieron una multiplicidad de respuestas. Y yo le dije, oiga, ¿usted viviría sin aire? Y claro, ahí se dieron cuenta de la importancia de la naturaleza. O sea, nosotros no podemos vivir sin aire. Duramos 2 minutos o 3 minutos. Y después, si no tenemos el recurso, el agua propiamente tal, podremos aguantar 6 días. Y así sucesivamente, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, en vez de cuidar algo que nos entrega, que nos da, que nos proporciona para indígenas o para no indígenas, porque todos consumimos aire, es la naturaleza y nosotros la estamos dañando. Y eso debiera ser un motivo de reflexión y análisis y debiera estar resguardado en una instancia mayor que es la Constitución. Y el otro elemento que puso en práctica hoy en día, que son el derecho de vivir en comunidad, los derechos colectivos. A raíz de esta pandemia, muchas familias se han integrado, se han reencontrado, producto de que algunos que por razones esto generó un efecto de desempleo, las familias se empezaron a apoyar, situación que cuando no estaba la pandemia estaba cada uno desegregado. Y ahí entendieron que la empresa depende de los consumidores, porque muchas empresas en este momento bajaron su producción producto de la baja de las ventas. Y entonces vemos que la comunidad, todos dependemos. Tú decías, ¿verdad? Uno de los principios es la relacionalidad. O sea, todo está relacionado. O sea, lo que le afecta a uno, de alguna u otra manera afecta a los demás. Algunos en mayor grado y otros en menor grado, pero en cierta medida todos salimos afectados. Y entonces, el mensaje que yo quiero señalar, que lo que los pueblos indígenas están clamando de una participación en la nueva Constitución no va a dañar a nadie, no va a dañar en la esencia al país. Por el contrario, va a ser una garantía de proyectar las futuras generaciones de Chile.
va a afianzar la comunidad chilena, la sociedad chilena en su conjunto, producto de estos principios que los pueblos indígenas tienen. ¿Cómo lo ves tú, eh, esta perspectiva de que lo que quieren incorporar los pueblos indígenas en esta nueva constitución va a ser positivamente también para el beneficio de la sociedad chilena en su conjunto? Bueno, yo pienso que más que hablar de modelo, porque la lógica de los pueblos originarios no es que se reduzca a un modelo, sino que es una forma de vida, es una manera de asegurar la vida, porque no se persigue, como les decía, alguna planificación perfecta de la economía, no se persigue tampoco un mercado, una competencia perfecta en el mercado, sino más bien se actúa en relación a la naturaleza, a la vida, a la madre tierra, y de ahí se va sacando las consecuencias y adaptaciones. Entonces yo pienso que hay una potente contribución que hacen los pueblos originarios, yo creo, más allá de una constitución, bueno, no es que no sea importante, por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero quiero decir, yo veo un proyecto que se puede construir un proyecto civilizatorio, por eso es más allá, porque estamos viviendo una crisis de todos los paradigmas. No funcionó el socialismo, que llaman socialismo real, vemos que el neoliberalismo hace aguas por todos lados, se concentra la riqueza económica, el poder, guerras, hambre, incluso se, se ve que hay seres humanos que ya no son necesarios. Se destruye, para sacar los recursos, se destruye a la madre naturaleza. En fin, ustedes ya saben, ¿no? De tal manera que hay una gran, un aporte de visión, y un aporte de visión, de cosmovisión, como dijimos al comienzo, que pueden hacer los pueblos originarios. Y eso lo tienen que tomar en cuenta en una constitución de un país en estos tiempos. De tal manera que es un aporte grande, pues la concepción de los principios de los pueblos originarios. Ahora, estos principios, si son primero que nada un principio de vida, también se pueden traducir como principios éticos, pero de una ética de la vida, no de una ética formal, de procedimiento, sino una ética de la vida. De tal manera que, como tal, tiene pretensión de universalidad. Es decir, no es que esto valga solamente para los pueblos originarios, sino que vale para la humanidad. Está todo lo que hay, se habla del buen vivir, como ya lo señalé, ¿no? De que es importante asegurar la nueva generación, no podemos nosotros acabar a nombre de los recursos naturales, a acabar con la madre tierra ahora. Tenemos que de, pensar en la convivencia, porque hablábamos del principio de relacionalidad, tenemos que aprender a convivir, es una cosa de convivencia. Existen diferencias, existen luchas seguramente, pero se llega a un momento de un esfuerzo por encontrar el equilibrio, la armonía, que no digo que se llegue y se termine, no, sino otra vez viene la diferencia y otra vez se busca el punto de encuentro. Es como el tinku, ¿no? Ese baile. Los aucas se pelean, pero llega un momento también del reencuentro, intentando buscar siempre el punto medio. No se consigue definitivamente, pero hay un esfuerzo por llegar ahí. Hay una lógica por asegurar ese equilibrio, esa armonía. Vuelvo a repetir que no es que uno llegue y se acabó, porque sería algo demasiado fantasioso, pero sí es la lógica, ¿no? De buscar el encuentro que tantas veces hemos señalado en esta oportunidad. De tal manera que, en general, ya para qué voy a repetir, en la cosmovisión, esta relación con la madre naturaleza y todo lo que hemos hablado, estos principios, pueden ser la contribución, pueden ser también el alma de una nueva constitución política del Estado. Después, por supuesto, que hay
otros elementos que son importantes y que defienden los derechos de los ciudadanos. Lo que se habla, se dice, y uno lo puede constatar también leyendo la Constitución, que es necesario garantizar derechos al ciudadano. Es decir, lo voy a resumir con una idea para no alargarme mucho ni aburrir. El ciudadano, un ciudadano debe considerarse un ciudadano por su calidad de ser un ser humano y no por su capacidad de ser propietario privado o su capacidad de consumir en el mercado. Es decir, lo que se está viendo la tendencia de ahora, con este modelo predominante, es que se considera ciudadanos a quienes son capaces de consumir o son capaces de su propiedad privada, ¿no? Entonces, eso reduce la categoría de ser humanos. Habría que volver a que, también lo dicen los pueblos originarios, un ciudadano vale más por su calidad de ser humano y no por su capacidad de cómo participa en el mercado, de su capacidad para, etcétera, para participar en el mercado con toda la lógica que esto conlleva. Entonces, ahí se resumiría, ¿no? O se sintetizaría la propuesta desde los pueblos originarios. En orden de ir pensando en aquellas bases filosóficas, que es de lo que yo puedo hablar, ¿no? Me contaste que este ciclo incluye quizás no, efectivamente, como se puede ver, incluye a abogados que vendrán a hablar de un punto de vista ya más jurídico, pero lo que estamos hablando ahora, lo que estamos intentando transmitir, porque esto no es nuestro, sino que lo aprendemos de la comunidad, de las personas, de Yatichiri, Naka. Entonces, transmitimos solamente lo que es los principios de la cosmovisión, en este caso aymara, andinas, y tendría que estar este espíritu, esta alma, este ahayu, cuando se redacte una nueva constitución, porque son aportes que no son aportes que se pueden relativizar, sino que son, como les decía hace rato, de una ética de la vida, de unos principios fundamentales para asegurar la vida, ¿no? Lo que hablamos de que la madre tierra no está a disposición para explotar sus recursos, sino que debe ser respetado como una madre, como un ser humano. En fin, entonces son bases fundamentales para que la vida sea posible, ¿no? Esto el ser humano, como dicen, ¿no? Los de ciencias políticas, somos animales sociales, como dicen, ¿no? Decía Aristóteles, de tal manera que no podemos imaginar digamos, a un ser humano único, ¿no? De este darwinismo, se puede decir así, ¿no? Donde la lucha de todos contra todos en el mercado y gana el más fuerte. O sea, eso nos va a conducir al suicidio finalmente, ¿no? Y es más que lo que decía el obispo sudafricano Desmond Tutu, o la tradición Ubuntu en África: yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres, ¿no? En la medida que niego al otro, a la otra, entonces me suicido. De tal manera que es para asegurar mi vida, yo debo asegurar la vida de la otra persona, de la madre naturaleza, porque si no, es mi acabose. Entonces, esta es una ética de última instancia, una ética de la vida, por eso se le llama, eso no me lo invento yo, ¿no? Algunos filósofos, ¿no? Que hablan de una ética desde la filosofía latinoamericana y digamos, de esta postura descolonizadora, se habla de una ética de la vida, de una ética que asegure la vida, como decían otra vez, ¿no? Esto como estamos hablando aquí desde los pueblos originarios, como decían los zapatistas en México, ¿no? Un mundo donde quepan todos y todas, incluido ahí la madre naturaleza. Eso es lo que podría compartir, estimado Gilata Carlos. Bueno, Juan Jacobo, agradecer tu opinión, tus recomendaciones, reflexiones, y también decir a la comunidad en general, a los gilatas, cuyacas, hermanos, hermanas del pueblo aymara y de los pueblos indígenas, de que este proceso que se avecina va a ser histórico y va a ser trascendental. En consecuencia, hay que pensar, reflexionar
y por lo menos algunos lineamientos que dio Juan Jacobo en el sentido de que esta constitución significa que si participamos nos vamos a comprometer, y para eso es importante que exista una asamblea constituyente aymara, es decir, si se lograse determinar ciertas personas que quieran participar en la convención constituyente, tenga una legitimidad en el aporte, en los contenidos que van a servir no solamente a los indígenas propiamente tal, sino también a la sociedad chilena en su conjunto, en donde se va a generar lo que es la constitución, donde vamos a constituir, ¿cierto?, un país donde todos los sectores y todas las naciones debieran estar incorporadas allí. Bueno, estamos llegando, pasando la hora. Tus conclusiones y reflexiones finales, Juan Jacobo, para estas primeras jornadas de este ciclo de talleres. Bueno, solamente se me ocurre decir que yo también lo estoy haciendo, ¿no? De descolonicémonos nosotros mismos, ¿no? Internamente. Lo que significa, decía un filósofo boliviano, decía, ¿no?, que debemos limpiarnos, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra alma, bueno, funcionan juntos, no hay esa separación, pero por motivos a veces de explicar las realidades se diferencian, pero limpiar nosotros mismos, ¿no? Purificarnos, de tal manera de nosotros ser mejores personas, de poder actuar de una manera llevando la paz, llevando la esperanza a las personas, ¿no? Pero aún así existen las luchas políticas, pero hay que hacerlo fieles al pueblo, fieles a lo mejor de nuestras tradiciones y respetando estos principios que yo creo que no son solamente para los pueblos originarios, sino que son principios de vidas. Y tener siempre esta disponibilidad para hacer intercambio, aprender también de otras culturas, porque otro de los principios de los pueblos originarios es también la incorporación de elementos que antes nos eran ajenos, extraños, los incorporamos, pero en un proyecto de afirmar nuestra vida. Entonces yo creo de que tenemos una gran responsabilidad, tenemos un tiempo de reflexión, y que esta reflexión al mismo tiempo personal sea comunitaria. No olvidemos que lo que nos diferencia del proyecto económico y político actualmente vigente y dominante es que nosotros somos un pueblo comunitario, de tal manera que hay que regresar al ayu, como decía por ahí un aymara boliviano, ¿no? Es el retorno al ayu, lo que es la reconstitución, él lo decía, creo, sí. Entonces, lo que es la reconstitución de nuestros pueblos, y donde nosotros tenemos una participación, son muy importantes, y pensemos en las nuevas generaciones. Tenemos que quizás hemos hecho poco, eso seremos juzgados en algún momento, yo creo, la historia, como dicen algunos, o la comunidad, pero aún así todavía tenemos fuerzas, jamasa. Entonces, hagamos algo desde nuestra generación, ¿no? Y yo creo que la gran tarea es la reconstitución del pueblo aymara, el retorno al ayu. Eso es lo que los jóvenes de ahora pueden aprender sin ser discriminados, pueden aprender el aymara, tienen un poco más de movilidad, cosa que en mi generación yo me creí en la dictadura, de tal manera que teníamos menos capacidad de movilización, de poder plantear nuestras ideas, de pensar libremente, de tal manera que la generación de ahora puede hacerlo un poco más, se respeta un poco más las libertades, de tal manera que ellos van a tomar la posta, pero nosotros tenemos que esforzarnos por dejar algo. Y yo creo que tenemos que dejar un legado político para las nuevas generaciones y, por supuesto, dar ejemplo, ¿no?, de nuestro pensamiento, desde donde estemos, aportar a la reconstitución de la identidad aymara,
a la reconstitución de nuestra cultura, y yo pienso que, pero hay mucha esperanza. Yo he visto el otro día unos jóvenes, ya profesionales aymaras, que están en una posición también bastante crítica de reflexión, y yo pienso que es importante eso, ¿no? Va a surgir y tenemos que tener la esperanza que nuestro pueblo va a resurgir de las cenizas. No digo que ahora esté en las cenizas, esté votado, pero hay muchas cosas que reconstituir y yo creo que va a surgir nuestro pueblo. Y nosotros tenemos que aportar modestamente nuestro grano de arena, como decimos coloquialmente, ¿no? Eso podría decir Gilata, Jayaya al pueblo aymara, Jayaya a los pueblos originarios de Chile, Hiquisincama. Jayaya, hermano Gilata, Juan Jacobo, tu participación que nos ayuda a entender todo este proceso, entregar elementos desde la perspectiva de lo que somos como aymara. Así que muchas gracias, Juan Jacobo, muy agradecido. También informar, para terminar, que esto se enmarca dentro del ciclo de charlas virtuales, lo hemos denominado, y el autor intelectual es Juan Jacobo, el título, Nueva Constitución desde el Pachacuti Aymara. Ese es el mensaje. Y la próxima oportunidad va a estar la doctora Nancy Yáñez, que es abogada, y ella va a exponer el tema de su ponencia, va a ser Pueblos Indígenas y Nueva Constitución. Esto va a ser, ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella va a exponer este tema el día martes 22 a las 11 de la mañana. Y también agradecer muy fuertemente a Bosco, que está haciendo el aporte técnico. No se ve, pero el agradecimiento a él, y muy especialmente a la Universidad Intercultural Surandino, que nos ha permitido llegar hasta todas las partes donde nos están escuchando y viendo esta charla. De mi parte, muy agradecido y nos estaremos encontrando en la próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.